Hola, pues en la clase de hoy vamos a platicar sobre la demostración de del teorema de compacidad, ¿no? Ya seguro ustedes le echaron un ojo a las notas, ya vieron, pues es un poquito por qué es importante este teorema en lógica y qué es lo que significa los conceptos involucrados aquí en el teorema, ¿no? Que son esencialmente el de satisfacibilidad y el de ser finitamente satisfacible, ¿no? Pues les recuerdo rápidamente pues, que un conjunto de enunciados sea satisfacible quiere decir que haya una estructura del mismo tipo que el lenguaje de estos enunciados, en donde todos y cada uno de estos enunciados sea verdadero, ¿no? Eso significa que el conjunto sea satisfacible, que tenga una realidad, que se pueda realizar en alguna estructura. Ahora, finitamente satisfacible significa que los fragmentos finitos, que cada subconjunto finito de un conjunto con esta propiedad, tiene también un modelo. Es decir, que cada uno de estos subconjuntos también se puede verificar que se cumplen en alguna estructura. Bueno, ya un poco comentamos también, ¿no? Que el hecho de que los subconjuntos finitos de un conjunto de enunciados sean verdaderos en una estructura no implica que en esa misma estructura el conjunto completo de enunciados también sea realizable, ¿no? En el ejemplo de la aritmética de Peano enriquecida con una constante, que no es ni el 0, ni el 1, ni el 2, ni el 3, etcétera, se cumplen los fragmentos finitos, pero no se cumple el total del conjunto. Bueno, ahí no se cumple, pero sí en otra estructura. Ese es justo el valor del teorema de compacidad, que dado que ese conjunto de enunciados es finitamente satisfacible, pues el conjunto mismo completo resulta también ser satisfacible. Claro, en un lugar diferente, no en el mismo, pero pues ese es el chiste, ¿no? Que sí se puede, que sí se puede cumplir todas esas condiciones. Ok, bueno, pues entonces el enunciado del teorema de compacidad, bien, bien claro, ¿no? Si si nuestro conjunto de enunciados es finitamente satisfacible, entonces el completo es satisfacible. Pero bueno, a diferencia de el mismo teorema de compacidad de la lógica de proposiciones, en este caso, en la lógica de predicados de primer orden, lo que nosotros tenemos que probar es que hay un modelo y probar que existe tal modelo, pues nos lleva a la necesidad de construirlo, de decir quiénes van a ser los bloques, quiénes van a ser las piedras sobre las cuales se va a construir este modelo. Es decir, de entrada tenemos que decir quién va a ser el conjunto de subyacente, el conjunto de puntos, digamos, el conjunto eh, de individuos de esta estructura, y después ir diciendo cómo es que se relacionan, digamos, si nosotros tenemos en el lenguaje una letra predicativa, pues decir cuando una n-tupla de elementos de este conjunto cumplen la relación denotada por la letra predicativa dada, cómo trabajaría una función, ¿verdad? De estas cosas en el mismo, una operación, pues, y de tal manera que pues, los enunciados del conjunto con el que partimos se cumplan, ¿sale? Entonces, aquí se ve un poco complicado todo esto porque pues es una cosa muy constructiva, hay que hacer surgir de algún lugar esta estructura. Bueno, y además que lo que poseemos es poco, ¿no? Lo que poseemos es algo, pues, muy, muy, muy escaso, ¿no? Apenas lo que nosotros estaríamos teniendo a la mano, pues es un conjunto de enunciados T, que es el que sabemos que es finitamente satisfacible, ¿no? A partir de esos enunciados o del lenguaje de ese conjunto de enunciados, nosotros deberíamos de estar construyendo esos bloques. Lo vamos a hacer pues por etapas, van a ir surgiendo las cosas poco a poco, ¿no? Bueno, la demostración está basada básicamente en tres etapas, en tres momentos, digamos, ¿no? Para poder nosotros tener suficientes bloques con que construir esa estructura donde se va a cumplir los enunciados de T, pues lo que tenemos que hacer es pues empezar con el lenguaje de T e irlo enriqueciendo, irle añadiendo cosas
para tenerlas suficientes que nos hagan, pues efectivamente, tener suficientes bloques con los cuales podamos interpretar a los enunciados de T, ¿no? Hacer crecer a T lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. Vamos a tener dos procesos de construcción o dos procesos de enriquecimiento de la T, que son distintos en naturaleza, pero que al final nos van a dar todo lo que habremos de necesitar. El primer proceso es el que viene aquí en este lema 5.4. Si nosotros tenemos un conjunto de enunciados que es finitamente satisfacible en un lenguaje, digamos, raw ya dado, nosotros podemos hacer ese conjunto de enunciados, hacerlo crecer, tomar un conjunto más grande de enunciados que tengan el mismo lenguaje, ¿sale? Pero que este nuevo conjunto tenga una propiedad pues muy, muy importante, que es esencialmente la completez, es decir, que ya no tenga que decidir otros enunciados. Lo que quiero decir es lo siguiente. Quiero llegar a tener un conjunto de enunciados tan grandote como para que, si yo me agarro un enunciado cualquiera de este lenguaje raw, o bien este enunciado ya está en T, o bien la negación de este enunciado ya está en T. O sea, quisiera hacer un conjunto suficientemente grande como para que sepa yo que si viene un enunciado cualquiera, o él mismo es verdadero según la misma T, o su negación es verdadera según la misma T, ¿no? Que alguno de los dos lo sea. ¿Esto para qué? Pues para que pues, tengamos de entre todas las cosas que se puedan decir en este lenguaje, pues algunas sean las verdaderas y las que no lo sean, pues sus negaciones sí sean verdaderas, ¿va? Se hace de una manera un poquito chueca. Se hace a través este crecimiento pues del lema de Zorn, seguro, del lema de Kuratowski-Zorn, que seguramente han escuchado ustedes, o del axioma de elección. No sé si alguien de ustedes ya llevó teoría de conjuntos o les suena el término. El lema de Zorn es un principio maximal que es equivalente al teorema, al axioma de elección, ¿no? Que nos dice que si nosotros tenemos cualquier conjunto parcialmente ordenado, en el que las cadenas tienen cotas superiores, entonces ese conjunto parcialmente ordenado tiene conjuntos maximales, o tiene elementos maximales, ¿no? En este caso, nuestro conjunto que está parcialmente ordenado sería justo este conjunto T, la familia de todos los conjuntos de enunciados, digamos ese, que son más grandes que T y que son finitamente satisfacibles, ¿no? O sea, digamos, nosotros tenemos a nuestro T, nuestro conjunto de enunciados T, y nos fijamos en todos los conjuntos de enunciados S que sean más grandes que T, pero que no dejen de cumplir la propiedad de ser finitamente satisfacibles. Sí, más grandes, pero que sigan siendo finitamente satisfacibles. Entonces, el chiste aquí es que por el lema de Zorn, existe entonces en esta familia uno que es maximal, es decir, es un conjunto que es finitamente satisfacible, pero ya no hay conjuntos finitamente satisfacibles que sean más grandes que este. Si nosotros agarramos un enunciado que no estaba en este maximal finitamente satisfacible y se lo ponemos, entonces nuestro conjunto nuevo, grandote, dejará de ser finitamente satisfacible. Esto es, digamos, este teorema es una consecuencia muy directa, muy, muy, muy inmediata, pues, del lema de Zorn, que si no le suena el término, si no le suena, o si no han visto el lema de Zorn, si no les es familiar, lo podemos platicar, lo podemos comentar. Hay muchas otras maneras, digamos, siempre usando alguna versión del axioma de elección de hacer la demostración de algunas a lo mejor son más ilustrativas que esta, pero a mí me gusta esta porque es muy concisa. Esto es nada más una aplicación así inmediata del lema de Zorn, nada más interpretar correctamente las cosas y ya está. Pero si prefieren, podemos nosotros regresar a este lema en algún momento con una demostración más explícita, pero igualmente fantástica porque es una consecuencia del axioma de elección, ¿no? Ok. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de enunciados, lo podemos hacer crecer a uno que sea maximal finitamente satisfacible y sin cambiar de lenguaje, en este mismo lenguaje, ¿sale? En el lenguaje del que habíamos empezado. Es una manera de hacer crecer las teorías o los conjuntos de enunciados. Está bonita, vamos a la que sigue. La que sigue viene aquí en este lema que está enumerado con el 5.5, ¿no?
Y en este lema tenemos otro proceso de construcción en el cual añadimos letras, añadimos nuevos símbolos al tipo de semejanza. Nosotros tenemos entonces nuestro conjunto de enunciados escritos en un cierto lenguaje con un cierto tipo de semejanza, entonces vamos a agregarle a ese lenguaje, a ese tipo de semejanza le vamos a agregar más constantes. Las constantes van a permitir ponerle nombre a cosas. ¿Y a qué cosas les queremos poner nombre? Pues a todas aquellas que sepamos que existen. Ahora, ¿cómo sabemos que algo existe? Bueno, si nuestro conjunto T de enunciados de repente tiene por ahí algún enunciado existencial, digamos como de este estilo, existe X alfa, donde alfa es una fórmula que tiene a X como variable libre. Entonces, pues esta fórmula existe X tal que alfa, pues lo que está postulando es que alguien cumple la fórmula alfa, ¿no? Y si nosotros quisiéramos que este enunciado, por estar en T, sea verdadero en algún lugar del mundo, en algún mundo, quiero decir, pues entonces estaría bien que alguien que testifique ese existencial, alguien que haga verdadero esta fórmula alfa, cuando a la X la interpretamos por esa cosa, pues entonces hay que ponerle un nombre y ese nombre va a ser justamente una constante, digamos, entonces que, a ver, nosotros tenemos una teoría y tenemos un lenguaje con el cual está escrita esa teoría. Entonces al lenguaje le vamos a agregar muchas constantes, le vamos a agregar una constante cada vez que en la teoría haya un enunciado de tipo existencial como este. ¿Vale? Le vamos a agregar una constante, por supuesto aquí el índice le estamos poniendo C sub alfa porque está indexado con la fórmula alfa esta que está cuantificada existencialmente. ¿Va? Y sí, justamente el chiste es que nosotros agreguemos la fórmula alfa, nada más que sustituyendo la variable X en sus apariciones libres por esta constante, ¿no? Hagan ustedes de cuenta, nuestra fórmula alfa es una especie de esquema de fórmulas, dice algo acerca de la X, ¿no? La X es una variable, hagan de cuenta, es un polinomio, ¿no? Y nuestra fórmula dice, existe X tal que ese X es raíz del polinomio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo que hizo no sé quién, Gauss, no sé, Riemann, no sé quién fue el que hizo, que le puso I, ¿no? Teníamos la fórmula, existe X tal que X cuadrada más 1 es igual a 0. Y dijo, no, pues hay que ponerle un testigo. ¿Cómo le ponemos un testigo? Bueno, pues agarró una constante, la letra I, y la puso, ¿no? Entonces, I es el testigo de la fórmula esta existencial, que se vale en los complejos, no se vale en los reales, pero sí se vale en los complejos, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso que hicieron ahí de poner la letra I al número imaginario, pues eso lo hacemos aquí con cualquier fórmula existencial que esté aquí en la teoría, ¿va? Y agregamos muchas constantes. Digo, para inventar los complejos, aquel compadre, pues nada más puso la I, pero a lo mejor nosotros tenemos que poner IJK y muchas letras más, ¿no? Entonces, vamos a ser generosos, vamos a poner todas las que se tengan que poner. Y entonces, con eso hacemos crecer al lenguaje, ¿no? Ahora nuestro ρ estrellita va a ser el mismo ρ, más todas estas constantes, y nuestra teoría nueva, la T estrellita, va a constar de los mismos enunciados T que ya teníamos, más unos enunciados nuevos, que serían los enunciados que dicen, sí, cierto, la C alfa es testigo de que se vale esta fórmula alfa, ¿no? De que se vale el existencial para esta fórmula alfa. Ese proceso, digamos, es lo que se llama cerrar bajo testigos. Nosotros tenemos un conjunto de enunciados, entonces a los enunciados existenciales que aparezcan ahí en ese conjunto T, les ponemos testigos. ¿Va? Y entonces, bueno, con este procedimiento, aquí se prueba que si T, con el que empezamos, esta de acá, era finitamente satisfacible, entonces la T estrellita construida aquí en este paso número 2, también, o sea, el ser finitamente satisfacible no se pierde a la hora de agregar testigos a los existenciales, ¿no? Aquí se hace una demostración, tiene sus detallitos, si quieren la revisamos en algún momento, yo preferiría que ustedes la leyeran y si tuviesen alguna pregunta, si quisieran comentar algo, pues lo hiciéramos. Pero bueno, el asunto es que ahí se prueba que no se pierde la satisfacibilidad finita, ¿no?
sigue siendo finitamente satisfacible, sin la T ya era finitamente satisfacible, ¿sale? Y bueno, entonces, con esos dos procesos, nosotros lo que vamos a hacer es una teoría, una nueva, que se va a llamar T, ¿cómo se llamó? Se llamó S, perdón. Una nueva teoría que se llama S, aquí está, un nuevo enunciado, que ahora va a cumplir las dos propiedades de los lemas anteriores, que va a ser maximal finitamente satisfacible y que va a tener testigos para todos los existenciales, ¿no? Es que el problema es el siguiente, digamos, ninguno de los dos pasos anteriores termina con todo, digamos, yo puedo tener una teoría maximal consistente, pero sin testigos, ¿no? Y si la cierro bajo testigos, entonces se va a perder la maximalidad finitamente satisfacible. Voy a tener una nueva finitamente satisfacible, pero no va a ser maximal, entonces la tengo que extender a una maximal. Una vez que la extiendo a una maximal, van a entrar nuevos existenciales, entonces ya no voy a tener testigos para esos nuevos existenciales, así es que voy a tener que volverla a cerrar bajo testigos, y así sucesivamente. Estas tres cláusulas es lo que dicen, ¿no? Empezamos con T, tomamos una maximal finitamente satisfacible en el paso 0, en el paso 1 tomamos una que lo extienda, pero que lo cierre bajo testigos, luego otra vez extender a maximal finitamente satisfacible, luego cerrar bajo testigos y así sucesivamente. Y al final, tomando la unión de todas estas iteraciones, pues lo que vamos a tener es una teoría que sí va a tener ambas cosas, o sea, que sí va a ser maximal finitamente satisfacible y que sí va a estar cerrada bajo testigos, ¿no? Esto pues, se prueba aquí en este párrafo, ¿sale? Y bueno, una vez engordada la teoría y engordado el lenguaje de esta manera, nosotros ya podemos pues ver quiénes van a ser los bloquecitos que van a pertenecer a esta estructura, con qué vamos a armar toda la estructura, ¿sale? Y bueno, ahí aparece, ¿no? Claramente que si nosotros queremos que en un enunciado existencial, si dice, existe X tal, que pasa tal cosa, y esto en teoría es verdadero, pues que tengamos entonces en ese universo a alguien que diga, sí, aquí está, esta cosa es la que cumple lo que dice ese existencial. Y justamente, pues para eso cerramos bajo testigos. La constante que introdujimos, pues es una cosa que da testimonio de ese enunciado existencial, ¿no? O sea, que podríamos agarrarnos justamente a todas las constantes del lenguaje y con esas decir, bueno, pues aquí ya está, o sea, cualquier cosa que la teoría diga que existe, aquí la tengo. Pero hay un detalle, hay un pequeño problema, y es que no nos cuidamos mucho de que, pues probablemente en algún momento podremos haber nombrado con dos constantes distintas a una misma cosa. No, pues quizás en la teoría de los existenciales, pues sí, eran dos fórmulas diferentes, pero esencialmente decían lo mismo, y entonces alguien que cumpliera una tendría que ser exactamente el mismo que cumpliera la otra, y entonces, pero ya les pusimos dos nombres, entonces como que hay un problemita pequeño que resolver. De modo que las constantes por sí mismas, al menos en ese sentido, no nos van a funcionar, porque puede ser que estemos poniendo dos nombres diferentes a una misma cosa, y bueno, pues eso nos va a tronar la igualdad. Por otro lado, también hay cosas que se están construyendo a partir de las operaciones, digamos, a lo mejor yo tengo dos constantes nuevas y tengo una letra funcional de aridad 2, ¿no? Y entonces, ¿qué le haría la función a estas dos constantes, no? Pues estas los tendría que mandar pues, a alguna otra parte que, quién sabe si nosotros hubiésemos tenido una constante para esto. No está muy claro que lo hiciéramos en algún momento. Entonces, en lugar de quedarnos únicamente con las constantes nuevas, lo que vamos a hacer es considerar los términos cerrados, ¿no? ¿Se acuerdan? Los términos son aquellas expresiones que se construyen a partir de una letra funcional, digamos, de cierta aridad n, aplicada a n términos. Pero si nosotros queremos que sean constantes, bueno, pues esos términos tienen que ser constantes. Entonces, f evaluada en n términos constantes, pues va a ser otra vez un término constante, ¿cierto? O sea, no es una constante, pero sí es un término que no tiene variables. Ese es el punto. Que los términos constantes serán aquellos sí, que no tienen variables, que pues, ya están esencialmente fijos, porque pues, cuando bueno, todas sus partecitas serán constantes o cosas que constan de constantes y así sucesivamente. Entonces, sobre ese conjunto, el de
los términos constantes, se define entonces la siguiente relación de equivalencia, ¿no? Dos términos constantes serán equivalentes si, solo si, esta fórmula que dice la igualdad entre esas dos cosas vive en el conjunto S, ¿no? En el conjunto S que fue el maximal finitamente satisfacible y cerrado bajo testigos que extendió a nuestro P. Entonces, hacemos esa relación de equivalencia para no perturbar, para respetar las fórmulas que digan que dos cosas son iguales, ¿no? Para que la igualdad sí se interprete como la igualdad de veras, ¿no? Entonces, dos cosas que significan lo mismo, pues tendrán que identificarse. Entonces, a la hora de tomar el cociente, entonces estos ya van a volverse indistinguibles. Y bueno, y justamente ese cociente, ese conjunto A que queda definido como uh, el conjunto de términos cerrados módulo esta relación de equivalencia, ese va a ser el conjunto subyacente de la estructura que estamos interesados en construir, ¿sale? Esos van a ser los puntitos de ese conjunto. Ahora lo que sigue, entonces, es interpretar las relaciones, funciones y elementos distinguidos, ¿no? Eso, pues bueno, es relativamente natural. Por ejemplo, si nosotros tenemos n clases de equivalencia, una n tupla de clases de equivalencia o de elementos de A, pues ¿cuándo podríamos decir que se cumple la fórmula P de T1, T2 hasta Tn? ¿O cómo vamos a decir que están relacionadas esas clases de equivalencia? Bueno, pues si esta fórmula, yo estoy amontonando aquí, se ve medio feo. Si esta fórmula que está aquí, la fórmula P de T1, T2 hasta Tn, si esta fórmula está en S, en nuestro conjunto maximalmente finitamente satisfacible, si esa fórmula está, entonces diremos, sí, entonces la clase de T1, la de T2, de T3, etcétera, están relacionadas, ¿no? Así se va a definir. Si nosotros tenemos una letra funcional f de alguna aridad, digamos n, ¿cómo sabríamos a dónde la interpretación de esta f lleva a nuestra n tupla de clases de equivalencia? Bueno, pues, digamos, esto tendría que ser nuevamente una clase de equivalencia, ¿no? O sea, n clases de equivalencia bajo una función n área, pues tiene que ir a otra clase de equivalencia. ¿A la clase de equivalencia de quién estaría bueno que fuera? Pues obviamente estaría muy bien que fuera a la clase de equivalencia de este término cerrado, ¿no? F de T1, T2, Tn, ese es un nuevo término cerrado. Entonces, pues a la clase de equivalencia de ese término cerrado es a donde estaría muy bueno que fueran, ¿no? Bajo la interpretación de F. Y finalmente, si tenemos una constante C, bueno, pues esta constante está en nuestro lenguaje Rho, bueno, no, ya no se llamó Rho, ahora se llamó sigma, ¿no? Que extendía a Rho y los testigos y demás. Bueno, pues ese es muy natural, ¿no? Que se interprete justo como la clase de equivalencia de esta misma constante C. Y con todas estas interpretaciones, ya fijo entonces cómo se va a interpretar cada cosa. Entonces sí, ya podemos verificar que todos los enunciados de nuestro conjunto original T son verdaderos en esta estructura. Claro, esta estructura tiene un poco más de estructura que lo que tenían los enunciados de T, porque los enunciados de T estaban en un lenguaje Rho, esta estructura está en un lenguaje más grande, sigma, pero nosotros podríamos simplemente olvidarnos de qué es lo que significan los símbolos que están en el lenguaje grande y no están en el pequeño, ¿no? Simplemente obviamos qué fue lo que decían, pues no me importa, y podemos interpretar entonces en esta estructura en la que olvidamos, en esta reducción de la estructura, pues a los enunciados de T. Podemos hacer eso. Pero vamos a hacer una cosa que es mucho más fuerte que esa. Es una cosa, aquí se verifica que no solamente los enunciados de T son verdaderos en esta estructura, sino que todos los enunciados de S, que es más grande que T, y que está en un lenguaje más amplio que T, todos los enunciados de S son verdaderos en esta estructura. Y de hecho se va a probar todavía un poquito más. No solamente que son verdaderos, sino que los enunciados de S son exactamente aquellos enunciados que son verdaderos en esta estructura. Es decir,
que un enunciado está en S si y solo si esta estructura A satisface a tal enunciado. ¿Sale? Paradójicamente es más fácil hacer eso que hacer lo más sencillito que habíamos planteado. De hecho, lo más sencillito no lo podríamos hacer si no fuera porque nos podemos ir a hacer esto que es en apariencia más fuerte. Bueno, la idea es que ustedes como ejercicio hagan la demostración de la parte atómica, es decir, que vean que cualquier enunciado atómico está en S si solo si es verdadero en la estructura A, y que vean que con los conectivos lógicos también jala, ¿no? Y la verdad es que es muy cierto, básicamente solo se emplea la hipótesis de inducción para pues, verificar todo. Claramente, no, como es costumbre, donde sí hay mucho chiste, donde ya las cosas están más interesantes, pues es cuando nuestras fórmulas son escritas con cuantificadores, ¿no? Cuando están cuantificadas, ¿sale? Y aquí ponemos la demostración para el caso en el que nuestra fórmula está cuantificada existencialmente, ¿no? Si alfa es un elemento de S, bueno, agarran un elemento de S que sea como de forma existencial, ¿no? Digamos, existe X tal que beta, ¿sale? Y bueno, pues justo aquí ya es cuando empezamos a utilizar toda esta truculencia, cuando usamos el poder de haber definido a nuestra S, o de haber pedido que nuestra S tuviese la propiedad esta tan interesante de ser cerrada bajo testigos, ¿no? Si nosotros tenemos la fórmula existe X beta en S, pues como es cerrada bajo testigos, vamos a tener una constante de tal manera que esta constante beta, perdón, que la fórmula beta sustituyendo a X con la constante TC beta, pues también está en S. Y bueno, bueno, lo que vamos a tener aquí es la aplicación de la hipótesis de inducción sobre este enunciado beta. Estoy recordando que esta parte de la demostración sí la tuvimos en el video, ¿no? Que sí la platicamos en el video. Y, y a lo mejor ya lo vieron. Quizás no vale mucho la pena que la repita, realmente. No sé qué opinan. ¿Nada? Por mí, pues podemos seguir hacia lo siguiente. Bueno, la verdad es que ya no hay mucho siguiente, ¿no? Realmente, aquí sí, yo creo que podrían ustedes ver esta parte, ¿no? La parte del existencial, de cómo se demuestra en el caso de una fórmula que está cuantificada existencialmente, y bueno, pues de aquí en adelante lo único que tenemos pues es el fin de la demostración, ¿no? Que pues, no es más que lo que ya un poco les comenté, que dado que este conjunto de enunciados S se vale en la estructura definida A, olvidándonos del significado de de las interpretaciones de las constantes nuevas que están en sigma, que no están en rho, tenemos entonces una estructura de este tipo rho, y ahí se valen todos los enunciados de S, claro, los que están escritos sin utilizar nuevos símbolos, en particular, se valen todos los enunciados de T. Y entonces ahí tiene usted aquella estructura en la cual se cumplen todas las fórmulas de nuestro conjunto T. Y bueno, ya esencialmente eso era lo que quería platicarles, la demostración, un poco abundar sobre la demostración del teorema de compacidad. Hoy, esta vez quedaron 12 ejercicios, sí son bastantitos, no son necesariamente difíciles todos, pero pues igual échenlos un ojo y si quieren platicamos sobre ellos también. No sé, quisieran comentar algo, quisieran que platicáramos algo, ahorita antes de que terminemos la grabación o ya la detengo. Bueno, entonces la detengo.